Bueno, yo quiero, no sé si dar algún tipo de consejo o algo, pero sí poder pensar en qué planificamos cuando planificamos. A veces se nos confunden los papeles un poco, o, o la verdad es que no nos han enseñado a planificar como la gente. Yo siempre recomiendo que si pueden leer a Matus, hay un libro que se llama Adiós, señor presidente. Está en el Drive, escriben Adiós, señor presidente, y les va a aparecer. Es un libro muy interesante. Él plantea una forma de planificar que se llama PES, y, y a partir de eso él se despide de un gobierno. Él era chileno, y bueno, se despide de ellos con ese libro, Dios señor presidente, y plantea un método que desarrolla en ese libro. No se los voy a contar todo porque no tiene gracia, ¿no? El tema es que él tiene una frase muy interesante que me parece que viene a colación para todos los que gestionamos una escuela. Y él dice que planificar es pensar antes de actuar. A mí eso me parece genial, porque a veces nosotros no tenemos idea de que las cosas las estamos pensando, pero un tema es cuando pensamos desde el inconsciente, que lo hacemos. De hecho, cuando yo hoy hablaba con alguna gente, estaba Valeria esta mañana, y le decía, cuando uno va a picar una cebolla, ya tiene planificadas las cosas de manera automática, sabe qué tabla va a usar, sabe qué cuchillo va a usar, sabe cómo poner los dedos, y eso no lo hace de manera consciente. En cambio acá, cuando estamos a cargo de gente y tenemos responsabilidad, lo que tenemos que plantear es una manera consciente de pensar las cosas. Por eso es necesario planificar. Yo diría que lo que dice Matus es correcto, pensar antes de actuar, pero yo le agregaría pensar de manera consciente, ¿no? Porque nosotros tenemos que sistematizar eso que estamos pensando. ¿Y por qué tenemos que sistematizarlo? Y bueno, para ponerlo en común, para distribuir el poder. Cuando uno se comunica con el otro, pone las cosas en común. Esto es muy complejo, en las escuelas generalmente no se hace, preferimos manejarnos por WhatsApp, cosa que nos mantiene bien alejado del otro. Entonces, llevar al consciente una situación no es necesario, porque total yo estoy lejos. Pero la realidad es que nosotros planificamos varias cosas. Piensen cuando ustedes planifican un viaje, ¿sí? Ustedes no solamente planifican ir a un lugar, no es eso. Planifican también cómo transmitir esta propuesta a sus familiares, no sé con quién quieran ir, por dónde le van a llegar, porque quieren ir a un lugar que a lo mejor a esa persona no le gusta. Entonces, hasta planifican la manera de comunicar. Entonces hay como una propuesta ahí de viaje. Pero luego empezamos a planificar otras cosas en el viaje. ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué tiempo le vamos a dedicar a cada cosa? Porque tenemos por ahí un tiempo limitado. Entonces, el viaje se transforma también en una planificación del tiempo de ese viaje. Pero también vamos a planificar otras cosas pensando en nuestra economía o en nuestras finanzas, que se transforman en cuestiones estratégicas para que el dinero nos alcance en ese tiempo. Entonces, si uno empieza a analizar lo que planifica, lo puede dividir en partes, y cada una de esas partes tiene que estar planificada. Entonces, una de las cosas que le dije en sí fue que tenemos una propuesta de viaje, que tenemos un tiempo del viaje, hay estrategias para ese viaje, pero también, de alguna manera, yo tengo que ir evaluando cómo se fue dando ese viaje. Y supónganse que en alguna excursión yo contraté una empresa, y la verdad es que no quedé muy contento con eso. Entonces, lo que voy a hacer es tomar otra decisión, contratar otra empresa, buscar otro medio, y entonces también planifico
los estándares a los que quiero llegar, ¿no? ¿Qué nivel de viaje quiero tener? Entonces, a veces nosotros pensamos que planificamos actividades, que planificamos objetivos, que planificamos recursos, que planificamos una evaluación, pero no tenemos en cuenta en función de qué hacemos esa planificación. Obviamente, todo proyecto, yo siempre me guío con el amigo Anderegg, que le hacemos preguntas a Anderegg, y la pregunta por excelencia al momento de entender qué planificamos es el qué. ¿Qué estoy planificando? Y la realidad es que no estoy planificando actividades por actividades mismas. Esas actividades son en función de lo que yo planifico. Entonces, a mí me parece que si empezamos básicamente con 4 planificaciones muy específicas, eso va a determinar hacia dónde quiero ir en la escuela. Obviamente, toda planificación no puede dejar de basarse en los fines de la educación, artículo 16 de la ley 13.688, de ahí no puedo salir. El que sale de ahí o que no tiene en cuenta eso, y está fuera de la norma totalmente. Todo, es más, yo acá quiero desmitificar el plan de trabajo 2022-2023. Una burda copia de la ley que es del 2006. Copiaron los fines y lo pusieron en 10 ejes, no sé cuánto. Eso es una mentira. Están en la ley del 2006. Miren la ley, lean los fines y entiendan la problemática provincial de qué se trata. No hay tanto secreto. Era más fácil decirle a todos los inspectores, decir, che, lleven a los docentes por este lado, que va por el lado de la ley de educación. Punto. Y no gastábamos tanto tiempo en cuestiones que no tienen nada que ver. Ojo, no pasa, hay gente de otras provincias, ¿no? No pasa solo en la provincia de Buenos Aires. Las gestiones políticas se están agarrando de cualquier cosa para llevar adelante gestiones que no tienen planificación. Una de las cuestiones que, volviendo a la planificación, que tenemos que plantear es los fines de la educación y los diseños curriculares. Estas dos cosas no pueden escapar a ninguna planificación, porque nuestro fin, primero, es enseñar, ¿no? Entonces, lo que nos marca la enseñanza son esas cosas. A partir de eso, yo tengo que entender qué es lo que quiero mirar en cada una de las planificaciones. Yo pienso en 4. El proyecto institucional es una, pero además, el proyecto institucional tiene otras características que a veces no se valoran en la escuela. El proyecto institucional ante un vacío normativo, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tener una ley, como por ejemplo la ley de género, que no está reglamentada y que llega hasta una jerarquía de concretización. La norma, en general, nosotros a veces lo tomamos como un documento a cumplir y nada más, pero la norma es un documento de comunicación, ¿sí? Lo que llamaría Rousseau un pacto social, un acuerdo, una negociación entre varios colectivos, y se llega a través de la forma de nuestros representantes a concluir en ese comunicado. Ese gran comunicado que es la ley, luego se jerarquiza hacia abajo intentando dar mayor concreción. ¿Por qué? Porque la ley es una cuestión abstracta y a veces casi irrealizable, excepto que se reglamente y se lleve a la concretización. Cuando nosotros tenemos temas que quedan fuera de la norma, se hace muy difícil gobernar una escuela. ¿Por qué? Porque no tengo instrumentos que me permitan normar los acuerdos de la escuela. Entonces, lo interesante del proyecto institucional, que todas las provincias tienen estas cuestiones, algunos le llaman PEI, PIE, bueno, cada uno le pone el nombre que quiere, pero el proyecto institucional existe. Y existe
un decreto reglamentario de la Ley de Educación en todos lados que dice cómo nosotros tenemos que llevar el reglamento general de las instituciones. En ese decreto dice que todos, pero todos, no dice, no exceptúa a nadie, sea docente, auxiliar, familiar, alumno, tienen que obedecer el proyecto institucional. Le da carácter de norma situada en cada institución. Entonces, ¿qué vamos a plantear en ese proyecto institucional? Poder llegar a los fines, poder llegar a los diseños curriculares en el tiempo que corresponde a esos alumnos. Y además, yo voy a poder generar, dentro de todos los planes o proyectos que existan, los acuerdos institucionales. Lo que me va a permitir a mí tener la norma interna. Pero tiene algo interesante esta norma, que a veces las normas no lo tienen. Las normas debieran ser legales y legítimas. La mayoría son legales, excepto que sea un decreto de la época militar y que todavía subsista, ¿no? ¿Qué pasa? Pero es legítima cuando abarca y acompaña a la mayoría de los colectivos. La ley de género todavía no es una ley que sea legítima. Hay colectivos que no están de acuerdo con esto. Entonces es muy difícil de que desde la institución se aplique directamente. No está reglamentada y además no es legítima. Entonces, cuando ocurren situaciones como que tenemos un chico o una chica trans en la escuela, se tienen que generar acuerdos a través de los acuerdos institucionales. Y acá toma valor el proyecto institucional como norma legal, porque la avala el decreto 2299, y legítima, porque es construida por la comunidad educativa. ¿Se entiende esto? Este valor del proyecto institucional nos acompaña cuando hay vacíos legales. Pero bueno, ¿qué se planifica en el proyecto institucional? Si aquí alguno quiere tirarme, los que estuvieron conmigo estos días, no. Algún otro que me diga, ¿qué se planifica o qué creen que se planifica en un proyecto institucional? ¿Escribieron o qué? No, no escribieron nada. A ver, Lorena ya abrió el micrófono, dale. Nada, en realidad en el proyecto lo que podemos poner son los grises, lo que no está claro. Sí, bueno, pero yo, digamos, a ver, yo me voy a poner acá como si fuese el mejor vendedor de todos. Yo quiero vender mi escuela. ¿Qué pongo en un proyecto institucional? A ver, en la escuela, los docentes no le solucionamos la vida a nadie, no me vengan a decir, las necesidades de la comunidad, vamos a entregar bolsones. No, eso no es nuestra función. Nosotros estamos para otra cosa, mucho más importante que todo eso, aunque es necesario a veces participar solidariamente. Pero, ¿cuál es la función del proyecto institucional? Garantizar La las trayectorias enseñanza. educativas. Alguien me dice acá, Romy, la enseñanza. Los subproyectos. Bien, pero no me están diciendo qué planifico. La enseñanza se puede planificar en las planificaciones situadas. La planificación situada es la planificación del docente de aula, del director cuando gestiona, del supervisor cuando supervisa. Pero el proyecto institucional, tengo que ver. Propósitos, me gustó. Ahí está, propósito. ¿Cuál sería? Espere. Malia, alguien dijo propósito. Espere, ya le doy. ¿Qué serían esos propósitos? ¿Propósitos respecto a qué? ¿Nos vamos de viaje? ¿Ibas a decir, Amalia, qué? Los que nos proponemos lograr. Y bueno, ¿cuál sería eso que nos proponemos lograr? ¿Qué proponemos? A ver, ¿hay gente de escuela técnica con orientación en algo? ¿O secundaria con orientación en algo? ¿O profesorado con orientación en algo?
planificación de la propuesta del servicio que vas a ofrecer. Bien, bien, ahí está. Una propuesta o una oferta pedagógica. ¿Sí? En escuela especial, por ejemplo, hay servicios agregados que nosotros le decimos. No sé si me escuchas bien? Sí, sí. Sí. Servicios agregados, por ejemplo, el servicio agregado puede ser de inclusión, puede ser de domiciliaria. A ver, espere. La inclusión, aclare que es de especial, porque la inclusión... Perdón. Espere. Cuando yo hablo de educación o hablo de escuela, en sus propios términos, en el concepto de escuela, ya es inclusión. Cuando los gobiernos necesitan aclarar educación inclusiva, no aclare que oscurece, porque la educación en todo sentido es inclusiva. Perfecto. Bien, bueno. Me gustaba más el otro término de integración. Integración, pero no es válido hoy en día esa palabra. Ya sé que no. Por eso estoy diciendo lo que dice la normativa, que hay que decir inclusión. Por eso. Entonces, a veces las escuelas especiales ponemos en nuestro proyecto que tenemos el servicio domiciliario, que agregamos servicio agregado, por ejemplo, en caso de que los niños necesitan un docente pero pará, porque te vas a ir sobre todo lo tuyo y quiero seguir sobre la planificación. Vamos a estar entonces pensando en la oferta, y ahora que ya sabemos que hay una oferta pedagógica en el proyecto institucional, deberíamos pensar en que los objetivos, las actividades, los recursos y la evaluación son en función de la oferta. Tener en claro la oferta es lo mejor. Ahora piensen, si yo voy a ofrecer algo, es porque lo tengo, si no, no lo puedo ofrecer. ¿Bien? Ahora, ¿a partir de qué yo puedo ofrecer? ¿Hay alguien que está con una radio, algo prendido? Please, si se bloquea. Yo lo busco. Acá está. Janet, por favor, mutea. No, ya te silencio. Bien, gracias. Si yo voy a ofrecer algo, estaba diciendo, es porque lo tengo. Entonces, ¿en base a qué yo puedo hacer la oferta? ¿En base a qué? A los recursos que tiene la escuela. Los recursos que tenés. Bien, no sé qué... A la POF. Bien, a los recursos, a la POF y POFA. Ahora, exacto, pensemos en lo siguiente. En Romy, para todos, no sé, esperen. Bien, pensemos en lo siguiente. La pandemia nos demostró que no se usaron los recursos de la escuela. No fue el edificio lindo, porque no hubo edificio. Los recursos fueron más nuestros que de la provincia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué queda como recurso para hacer la oferta? Recurso real. ¿Cuál es el recurso real? Y el que deberíamos valorar en un proyecto institucional. El humano, no, decímelo, ¿cómo se llama ese recurso humano específicamente? ¿Qué es el que sostiene la oferta? El cuerpo docente. Bien. Entonces, yo no puedo empezar un proyecto institucional sin valorar el equipo docente. Si alguien se precia de buen director, es quien potencia el equipo docente. El proyecto institucional no está para cubrir las necesidades de nadie, está para hacer una oferta clara educativa. Y si no tengo un equipo docente preparado y que se banque la pelusa, y no puedo hacer una oferta. ¿Qué pasa en la mayoría de las escuelas? No tienen proyecto institucional. O una de dos, o los docentes no se bancan la pelusa, o el director no sostiene al equipo docente. Piénsenlo, lo dejo ahí para el que le guste analizar esto. Pero vuelvo a repetir, el proyecto institucional respeta los fines de la educación, el diseño curricular, hace una oferta pedagógica con los recursos, sobre todo docentes. ¿Queda clara esta planificación? Bien.
Ahora viene otra planificación, que es la que sostiene poder llegar a esa oferta. ¿Sí? ¿Qué planifico en la planificación situada? Vuelvo a repetir, la planificación situada. ¿De quién es la planificación situada? Del maestro, del profesor, del director en su gestión, del secretario en su gestión, del inspector en su gestión. ¿Qué se planifica en lo situado para sostener una oferta? Y acá voy a poner como ayuda al amigo. ¿Se ve? Esperen que no me veo yo. Entonces, no sé. Maquiavelo. Lo puse en una carpetita que recomiendo. No es para que lo lean todo y se lo sepan de memoria, sino para que vean cómo Maquiavelo le enseña al príncipe a enfrentarse a ciertos conflictos. Bien, ¿alguno que me diga qué se planifica en el diario, en el día a día? No generar desgaste sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia gestión. ¿Qué se planifica? ¿Qué se planifica? Organización institucional y no me decís nada. ¿Qué planificamos en la organización institucional? Bueno, yo se los digo porque así avanzamos. Planificamos estrategias y los fines de la educación hacen mención a esto. Uno de los primeros fines de la educación es la estrategia pedagógica, la estrategia de gestión, la estrategia administrativa. ¿En cuántas dimensiones vamos a poner la estrategia? En la dimensión política, tenemos que tener estrategia política, estrategia normativa, estrategia pedagógica y estrategia comunicacional. No para dar respuesta a diferentes problemas, no. La estrategia está para sostener el diseño curricular, los fines de la educación, la propuesta o la oferta educativa. No vamos a resolver problemáticas todo el tiempo, pensemos de otra manera. Se van a presentar problemáticas, pero nosotros ya tenemos que estar preparados para otra cosa, que es enseñar. Los problemas van y vienen, nosotros eso no lo elegimos, pero ya tenemos que hacer, que es enseñar. Para eso hay que preparar estrategias. Si nosotros nos seguimos preparando para las diferentes problemáticas que van a venir, jamás lo vamos a poder hacer, porque nadie maneja la incertidumbre, pero las certezas que están en un diseño curricular, yo podría prepararme para esas certezas, porque lo tengo que dar, son certezas. Eso estoy seguro de que va a pasar o que debiera pasar. No busquemos estrategias en la incertidumbre, busquemos estrategias en lo certero, en lo que sabemos que tiene que pasar. Los fines se tienen que cumplir, los diseños se tienen que cumplir. Entonces podemos trabajar con mayor gusto, porque estamos trabajando sobre certezas. ¿Sí? Nos trauma menos, ¿sí? Nos da más alegría, digamos, trabajar sobre certeza. Bien. Aparece un proyecto que a lo mejor no lo escucharon o lo escucharon, pero no saben de qué se trata, pero bueno, vamos a probar. El proyecto educativo de supervisión. Todo el mundo se lo asigna al director y al inspector. Y es así, ellos tienen que dar cuenta de ese proyecto. Pero, si yo en el aula quisiera usarlo, puedo usarlo. Si yo en mi vida diaria quiero usarlo, tener un proyecto de supervisión, es interesante para que la rueda gire, sí, me gustó eso. Si quiero tener un proyecto de supervisión, está buenísimo tenerlo, porque me da cuenta de varias cosas. Yo no quiero decir qué se planifica ahí todavía, pero quiero que lo pensemos. A veces hacemos muchas cosas de manera inconsciente y cuesta sistematizarlas, cuesta ponerlas en el consciente. Pero ¿qué les parece a ustedes que tiene un proyecto educativo de supervisión? ¿O qué debería tener? Porque a veces creemos muchas cosas y la realidad que no es así.
No pasa eso. ¿Qué piensan ustedes que tiene que haber planificado ahí? Vuelvo a repetir. Proyecto institucional, oferta educativa. Planificación situada, estrategias, métodos, como quieran ponerlo, para lograr la oferta. Y en el proyecto educativo de supervisión, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo supervisar o controlar? No, controlar no. ¿Cómo supervisar? Por ejemplo, observaciones de clase. ¿Cómo lo va a organizar institucionalmente el director con el equipo de conducción? Bien, ahora vamos a qué se planifica. Vos dijiste, controlar no me parece mal. Hay gente que se rasga las vestiduras y después un tremendo facho. Pero bueno, controlar no es algo malo, vigilar no es malo. El tema es cómo se plantean esas estrategias de vigilancia, estrategias para sostener el PIB. Sí, pero eso ya estamos en la planificación situada. Acompañar, asesorar, enseñar. Me gusta lo último que dijiste, Betina, pero bueno, siguiendo con Amelia, dijiste observar, me gusta. ¿Y qué es todo eso? A ver, yo acompañar a cada institución. Lo de acompañar es esa metáfora que no dice nada, acompañar. Es tan compleja, nos metieron en la cabeza esto de acompañar. No, el director tiene potestad disciplinaria, y esto hay que entenderlo. Y esta potestad disciplinaria, es más, la provincia de Buenos Aires, esto lo plantea acompañar acá, ya está, lo plantea respecto de lo siguiente. Hay que tener claro una cosa. A nosotros, en la POF y en la POFA, nos ponen una inversión. Bien, nosotros no vemos la platita, no la vemos, pero la tenemos ahí. Tenemos sueldos y perfiles docentes. Tenemos un edificio con horarios, eso es dinero. Tenemos una matrícula de alumno, eso es dinero. Ahora bien, ¿cuándo la provincia controla qué hace el director con esto? Con el contralor. ¿Por qué? Porque prestamos un servicio que cuesta una inversión a la provincia de Buenos Aires o a la provincia en la que habiten. Hay una inversión. La educación nos hicieron meter en la cabeza que es gratuita. Y no lo es. No es gratuita, es no arancelada, pero no es gratuita, porque nosotros somos responsables como directivos del erario público. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene un valor. ¿Sí? Esto los gobiernos lo reconocen porque ponen sueldos, pero a veces nosotros no lo reconocemos como valor. ¿Dónde está el conocimiento? En los diseños curriculares. Claro, acá Entreleu dice, mide la calidad educativa. Obvio que se mide la calidad educativa. Lo que pasa es que nosotros siempre ponemos la culpa en el alumno, esto los estados lo hacen así, por eso solo evalúan aprendizaje. Pero si evaluaran enseñanza, ¡apa! ¿Qué pasaría ahí, ¿Cómo saltarían ahí los granitos de pus? Pero bueno, por ahora tenemos eso. Y el director tiene que dar cuenta de esta inversión. Y ahora vos dijiste varias cosas. Dijiste observar, dijiste controlar, yo dije vigilar. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo se llama esto? Iniciar para todo. Indicar, sí, hay que indicar, obvio. Cuál y cuánti, sí, estás diciendo cosas que llevan a esa planificación. Pero ¿cuál es esa planificación? ¿Qué planifico ahí? Miren, yo les dije al principio que nosotros lo hacemos de manera automática. Cuando elegimos la tabla para picar, cómo ponemos los dedos cuando picamos, cuando elegimos el cuchillo. Pero les voy a tirar otra. Como hay una mayor cantidad de mujeres, vamos a apuntar hacia las mujeres. Y van a ver cómo nuestro cerebro realiza cosas de manera automática que son para tomar decisiones. Eso es lo que planificamos. Algo para tomar decisiones. Entonces, van todas a un shopping, a un centro comercial, pasan por un negocio de carteras Prun, ven la última cartera, ofertas no, la oferta está en el proyecto institucional, Karina
Gorbarán. Bueno, estamos en el shopping, vemos una cartera Prun, 80.000 pesos, la más baratita, y 160 la otra. Y tenemos ahí, la miramos, automáticamente en la cabeza empiezan a aparecer números, cantidades, fechas, momentos y hasta discursos justificando por qué me compraría esa cartera. ¿Bien? Yo ya tengo como una especie de decisión tomada por el inconsciente, pero quiero que el consciente también me acompañe en esto. ¿Qué es eso que hago? Porque me aparece, miren, la tarjeta de crédito, cuándo voy a cobrar, si tengo el cumpleaños de mi hijo, o estamos en una época iniciando las clases y vamos a gastar dinero en otra cosa. ¿Qué le digo a mi marido, pareja? Me voy a gastar 80 luquitas. ¿Qué es todo eso que yo hago? Miren, me justifico, dijo, buenísimo. No, pero también lo hacemos prevenir, ¿sí? Prevenir un divorcio. No. Pero planifico, pero ¿qué planificamos? Porque me dice Alejandra ahí en el chat. Cuando voy a cruzar un semáforo, sea caminando o con un auto, empiezo a mirar a la izquierda, a la derecha, está el semáforo. Si cruza alguien y ahí procedo a ir el cruce. ¿Qué es lo que hago continuamente? Todo lo hacemos continuamente. Planifico, prevenir los riesgos. Me gustan los riesgos, pero ¿qué hacemos? Bueno, se los voy a decir. Administrar, no. Evaluamos. Constantemente el ser humano pone atención y evalúa. Constantemente, ¿por qué? Porque es un animal y actúa con su instinto animal, porque está en riesgo, porque se le sube la adrenalina. ¿Y por qué se me subió la adrenalina? Y por la cartera. Y entonces yo digo, ¿cómo salgo esto? El inconsciente empieza a laburar, empieza a regularnos, empieza a querer bajar nuestro gasto de energía. Entonces nos empieza a tirar respuestas. Evalúa. Constantemente evaluamos, ¿sí? Pero lo que pasa en la evaluación es que la gestión nos obliga a hacerla consciente. Entonces, yo voy a evaluar la oferta, voy a evaluar las estrategias para esa oferta, voy a evaluar otras cosas que la vamos a ver en un momento. Y Anijovic acá es bastante interesante entenderla, y el decreto 2299 cuando nos habla de evaluación institucional, de autoevaluación. El docente podría tener su propio PES y ver, bueno, me desaprobaron tantos chicos, algunos llegaron al 6, otros al 4, otros al 3. Tengo que evaluar, ¿tendré que cambiar algún proceso? Si evalúo la situación y me autoevalúo, tomo decisiones. Entonces, la planificación del proyecto educativo de supervisión planifica evaluación. Y abajo, si le pueden poner a eso, que es para la toma de decisiones. Se evalúan procesos, se evalúan resultados. Se evalúa también la evaluación, que se conoce como metaevaluación. Entonces, vuelvo a repetir las dos planificaciones anteriores. Proyecto institucional, oferta, y con los recursos docentes sobre todo. La planificación situada planifica estrategias y el proyecto educativo de supervisión planifica evaluación para tomar decisiones. Esta conexión que se da entre estas tres planificaciones siempre es pensando en los fines, sobre todo el primero y siquiera en el segundo. Calidad educativa. Es un objetivo o es un fin, pero no lo miren solo como algo a llegar, que capaz que dicen, ¿cómo llego a la calidad educativa? Mírenlo también a los fines como procesos. ¿Qué pasa si yo voy tendiendo a una mejora de la calidad educativa? Entonces ya lo miro como proceso. Tendré que planificar estrategias para eso. Mi oferta va a ser una oferta de calidad y planifico estrategia. Lo que va a necesitar es una evaluación constante. La evaluación constante o de proceso
se llama monitoreo también, ¿tá? O seguimiento, le dicen algunos. Voy a hacer un seguimiento del docente. Bueno, es un monitoreo. Esperen que me decían, selección natural. Sí, gracias, Betina. Preveo. Bien. Ahora queda otra planificación, que por lo general la gente no lo toma como una planificación o como un proyecto. Sí, no lo asocia. Primero quiero aclarar. No, lo voy a aclarar después, porque si no me van a sacar de tema. La cuarta planificación es la agenda. Eso se planifica. Uno, los domingos a la noche debería poder planificar la semana. Y les voy a mostrar algo para ver desde qué lugar. Pero creo que esto acá, no quiero equivocarme. Planificación. ¿Se ve que estoy poniendo una pantallita de Power? Sí, se ve bien. Bien, listo. Ahora, cuando uno va a hacer su agenda el fin de semana, yo no sé si la hacen todos los días o el fin de semana, hay que cruzar con esta matriz, que a veces nos cuesta entender qué es lo importante y lo urgente, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a decir que es un ejemplo de esto. Lo que dice esta matriz es que si es importante y urgente, hacelo ya. No puede esperar. Por ejemplo, el accidente de un alumno. ¿Tá? No hay forma de que yo evite eso. Ahora, las cosas son, digamos, importantes, pero no son urgentes. Entonces, yo lo puedo planificar. Por ejemplo, comprarme una cartera. Puedo planificar. Por ejemplo, el proyecto institucional, la planificación estratégica, la evaluación. Yo puedo tener un tiempo para pensar. Ahora, algo no es importante, pero es urgente. Alguien me demanda, el inspector me demanda. Bueno, ¿qué hago? Hola, Mirta, escúchame. ¿Vos estás ahí en secretaría? Listo, pasale tal cosa al inspector. Ping, lo delegué. No me hago cargo de eso. ¿Por qué? Porque me distrae de lo importante y que está en esta fila, ¿no? Digamos que hay que hacerlo ya o hay que planificarlo. Entonces, si no es importante y es urgente, lo delego y ya me saco eso encima. Ahora, hay cuestiones que no son importantes y tampoco son urgentes, lo olvidan. ¿Y a qué nos referimos con eso? El chusmerío de pasillo, los docentes que se han adolescentizado, ¿no? Que son más niños que nunca y que dicen, uy, me miró mal, uy, no me saludó, hoy vino tal. Bueno, esas pavadas, olvídenlas porque lo sacan de tema. Y son las que más tiempo les lleva. Así que esas cosas, olvídenlas. El problema es si las que generan eso son los propios directores, ¿no? Decir, bueno, ya no queremos matar, pero bueno. Entonces, si yo me guío con esa matriz y empiezo a filtrar las cosas, al principio necesito hacerlo de manera concreta hasta que lo internalizo y ya después empiezo a entender qué cosas son importantes y no urgentes para poder pensar, para poder desarrollar. ¿Por qué? Porque las cosas importantes y no urgentes son las que mayor tiempo llevan en construirse, pero también las que más se sostienen en el tiempo. Bien, vamos a la agenda, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué planifico en la agenda? Pipín, 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 pipín. Hola Marcos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Recién me pude conectar porque tuvimos reunión, así que llegué corriendo a conectarme. En la agenda planifico, por ejemplo, la agenda de lo que voy a hacer, lo que tengo programado para el día, ¿no es cierto? Poniéndolo
Bien, pero no me estás diciendo qué planificamos, vos me estás diciendo qué vas a hacer, eso es una acción. Igual que bien. los que están en el chat me están dando acciones. No planificamos acciones, las acciones van en función de lo que planificamos. A ver, yo les pregunto a todos, abren su agenda personal. ¿En qué está dividida esa agenda? ¿Qué es lo que, digamos, la esencia de la agenda? Días, horas, días. ¿Y qué es? Días, horas, meses, semanas. ¿Qué es? Bueno, es tener la agenda para saber qué es lo que tenemos que ir haciendo en el transcurso de la semana. Por No, ejemplo, bien, por fin, esperen. Ya lo dijo acá alguien. Karina Patricia Gorbarán, tiempo. Exacto. Uno planifica el tiempo. Vamos a pensar algo, porque nosotros tenemos una estructura cultural que no nos lleva a pensar en el tiempo. Por lo general, la cultura, yo voy a hablar de los argentinos en general, somos cortoplacistas. Nuestros gobiernos son cortoplacistas, no pueden pensar más allá de 2 o 4 años. ¿Por qué? Porque se les cae el gobierno y lo que piensan no sigue, no tenemos una continuidad de algo en el tiempo. Tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Piensan en el corto plazo. ¿Tá? Y esto es importante para nosotros entenderlo de raíz. Vamos a lo que piensan los anglosajones. Los anglosajones, yo no quiero decir que esté bien o mal, sino que lo piensan distinto. Los anglosajones, sean yanquis o ingleses, hace mucho tiempo decían que el tiempo era oro. Bien, después tuvieron el concepto o el paradigma de que el tiempo era dinero. Y el nuevo paradigma de los anglosajones y casi de todos los países del primer mundo plantean que el tiempo es un recurso no renovable. Si es un recurso no renovable, no se recupera. Nosotros tuvimos a un político bastante desatinado que dijo que íbamos a recuperar los 2 años perdidos en pandemia. Una estupidez total, porque los años que se pierden, tal vez para nosotros que tenemos los medios y los recursos, los zafamos medianamente. Pero un pibe que no tiene los recursos, los 2 años que perdió, no los recupera jamás. Jamás los recupera. Entonces, decir estas pavadas con el tiempo ajeno es muy complejo, así que el director tiene que planificar el tiempo como corresponde. ¿Y cómo corresponde planificar un tiempo o pensar el tiempo, sobre todo del otro? Bien, hay que pensar la agenda en unidades de largo plazo. Esto es complejo entenderlo al principio hasta que uno empieza a hacer el ejercicio. Yo les pregunto a todos, estamos gente de varios lugares de la República Argentina. ¿Cuánto dura el tiempo de un chico o chica que transita la educación común y obligatoria? Estás hablando de la perdón. 16 me dice acá. Bueno, ya te Ah, ganar. 15 años. 15, perfecto, bien. Entonces, ustedes me van a decir, ¿y yo qué tengo que ver con lo que hace inicial, con lo que hace primaria, lo que hace secundaria? Y somos corresponsables. Ley 13.298 de promoción y protección. Somos corresponsables. Cuando recibimos un chico en la institución que le faltan contenidos, le faltan aprendizajes, viene bastante complicado la formación de ese chico, lo primero que hacemos es echar culpas. Ah, ¿qué querés? Viene de tal primaria, viene de tal jardín, viene de tal secundaria. Todos echamos culpas. Bueno, yo les digo que por una cuestión de articulación debiéramos planificar las estrategias para que ese pibe se recupere de alguna manera.
Y en vez de echar culpas, planificar con nuestro inspector y los demás inspectores de otros niveles lo que se llama articulación. No ponernos a hacer la payasada de que el pibe visite el nivel superior para que vea a la maestra mala de lengua. No, eso dejémonos del circo y pongámonos a laburar en lo pedagógico. Si un pibe viene con falencias, tenemos que trabajar articuladamente con el otro nivel para sacar esas cuestiones adelante. No echar culpa, cuidando trayectorias escolares. Bien, la trayectoria escolar es de 15 años. En mi agenda tiene que haber un apartado para planificar esos 15 años. No lo hay. El proyecto institucional, en sus tiempos, me tiene que decir en algún lado qué tipo de chicos estamos recibiendo o qué tipos de chicos nosotros generamos. Porque, ojo, nosotros no quedamos librados de ser o de generar mala calidad. Entonces, estos 15 años tienen que estar en mi estructura de planificación. Bien, ahora sí viene el largo plazo del nivel. ¿Cuánto dura el nivel? Y bueno, dependiendo de qué nivel sea, puede durar 3 años como largo plazo, 6 años o 6 años. Bien, ya tengo otra unidad de planificación. ¿Por qué? Porque yo recibo un chico en cualquier nivel, en su primer año, y es una cosa, y cuando se va, tiene que ser otra. Ese tiempo que pasó, tuvo que haberse dado la oferta a través de estrategias. ¿Se entiende? Esto hay que pensarlo. En mi agenda tiene que haber un chico en 15 años. Fíjense, el pibe está preso del sistema sin 15 años. Y en nuestro nivel está preso 6 años. ¿Y qué recibe? A veces no recibe nada. Bien, ahora, exceptuando jardín, primaria y secundaria, se dividen en ciclos de 3 años. Hay una orientación en secundaria. Fíjense que es una oferta distinta al ciclo básico. Pero también primaria tiene un ciclo, ahí pequeño, de 2 años. ¿Sí? En algunas provincias tenemos la UP, ¿no? Entonces, esos 2 años también tienen una oferta particular. Fíjense cómo los largos plazos a mí me permiten construir distintas ofertas. Bueno, si sigo, voy a tener como ciclo de largo plazo el ciclo anual, el ciclo lectivo, y yo tengo que poder planificar ese tiempo. Luego tenemos los trimestres y cuatrimestres, el mes, 15 días, la semana, un día. El día también puede ser un largo plazo, y lo puedo dividir mediano plazo, mediodía, y corto plazo, las horas. Aprender a trabajar con unidades de largo plazo nos demuestra la relatividad, esto que Einstein tanto hablaba, ¿no? Del tiempo. El tiempo es relativo, a veces lo que es de largo plazo en un tiempo puede ser de corto en otro. Entonces, pensar desde este lugar ayuda mucho. Entonces, volviendo para ir como cerrando esto de la planificación, ¿qué planificamos? Planificamos una oferta y que la sostenemos con nuestros docentes. Por lo tanto, acá también hay otra estrategia que tiene que planificar el director en su planificación situada. ¿Cómo manejo los equipos? ¿Cómo construyo mi liderazgo? ¿Cómo construyo mi autoridad? Entre otras cosas. ¿Cómo construyo la comunicación? ¿Cómo manejo el conflicto? Fíjense que la oferta no es tan simple como decir, che, te voy a dar esto. Tengo que tener con qué. Y si no puedo construir estos recursos y potenciar estos recursos, la oferta se cae. Todas las planificaciones, como les dije, tienen que estar miradas por lo menos del inciso A del artículo de los fines de la educación. En la ley de Comodoro creo que es el artículo 10, en la nuestra es el 16 y en la nacional el 11. Esto es la base de todo. Y si yo puedo hacer un análisis entre fines
y fundamentos de los diseños, van a ver que encuentran una lógica, una correlatividad. Entonces, planifico la oferta en el proyecto institucional, planifico estrategias, cómo llegar a esas ofertas en mi planificación situada, planifico tiempos en la agenda y planifico la evaluación de todo y de todas formas posibles de lo que pasa tanto en el aula, en la institución, como en la comunidad, si quieren. Pero la evaluación tiene que estar. ¿Por qué? Porque continuamente el director puede ver que una oferta, artículo 13, gracias María, de Chubut, necesito cambiar el camino. La evaluación es constante. Si yo me voy de viaje, no me quedo con una opción. Voy constantemente cambiando. Y esto es lo interesante de la evaluación. La evaluación se toma como algo estanco y que lo tengo que convertir en una nota, en una calificación. Tratemos de olvidarnos un poco de eso. La evaluación es algo mucho más productivo cuando se entiende para qué sirve. ¿Sí? La evaluación es para la mejora, para el cambio, pero para un cambio acertado, para un cambio planificado. No que me venga de manera improvisada un cambio y bueno, porque me cambió el clima, entonces bueno, voy a seguir el viento. La evaluación es punto de partida. Sí, es una discusión eterna eso. La evaluación está atravesada en todo el tiempo, porque hasta un prejuicio es una evaluación y a veces es lo primero que tenemos entre las personas. Ahora bien, me gustó lo que dijo que la evaluación es el punto de partida y a veces ahí tenemos hasta como cierto desmanejo, por no decir ciertos errores en lo que es el diagnóstico. Porque el diagnóstico se hace, y yo creo que para perder tiempo, para un como sí, porque yo diagnostico que los pibes que estoy recibiendo, que yo ya lo tendría que tener en diciembre el diagnóstico, porque es cuando hago el pase con el otro docente y me dice, che, mira, con este pasó esto, con el otro. Bueno, ahí debería ser el verdadero diagnóstico y ya está, y ponerme a laburar apenas empieza el año. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo tiempo de otro, ¿no? Bueno, eso sería lo correcto, creo yo. Pero cuando se diagnostica, fíjense que es una evaluación sin sentido. Porque el docente no toma ese diagnóstico y dice, tengo que cambiar las estrategias de acuerdo a este diagnóstico. Entonces, en las observaciones de mi planificación, que tengo que respetar un diseño curricular, se me agregan otras cuestiones que el pibe, por ejemplo, después de la pandemia, su oralidad es pésima, su escritura es pésima. Entonces, estamos teniendo este problema. Lo agrego a mi planificación. Eso no pasa. Diagnostiqué como para justificar no sé qué, porque ni siquiera se toma a nivel institucional. Si el director ve todos estos diagnósticos, tendría que decir, bueno, sobre la oferta que tenemos que elaborar sobre esto nuevo que se está dando. Bien, no se generan estrategias. Entonces a veces me cuestiono qué estamos haciendo cuando hacemos diagnósticos, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? ¿Qué queremos justificar? Porque decisión no estamos tomando. Simplemente analizamos una situación, pero no tomamos decisiones. Me parece que ahí no se construye el conocimiento como seres humanos, ¿no? Sobre todo como seres humanos docentes responsables de la enseñanza. Entonces, si tengo un diagnóstico, tengo que actuar en consecuencia, si no, ¿para qué lo hago? Ya está. Si los contenidos ya están prescriptos, lo que tenemos que enseñar ya está prescripto. Tenemos que planificar el cómo, pero después lo otro ya está. Bueno, eso era 4 planificaciones desde el sentido real de desde dónde planificamos, la oferta, la estrategia, el tiempo y la evaluación. Me parece que son 4 condiciones básicas para poder mejorar un toque o por lo menos tener otra presencia, ¿no?
y entender lo que a veces la planificación se hace como una obligación, como una buena intención, y la planificación no es una buena intención, es un documento para poner en acto. Si no se pone en acto, no tiene sentido. Bueno, preguntas, dudas, emociones. Se quedaron callados, qué feo que se queden callados. Bueno, me alegro de haberlos visto entonces. Les cuento algo, ya que estoy. Voy a estar en la Feria del Libro, sé que para algunos es lejos. Igual ya en Comodoro estuvo en su Feria del Libro. Vamos a estar en la Feria del Libro. Creo que firmo el 5 de mayo. Mucho para pensar. Sí, lo bueno es que mucho para pensar. Yo esto de Matus que empecé diciendo, pensar antes de actuar me parece interesante y sobre todo en un docente que tiene tantas vidas, digamos, en sus manos. Esa canción que dice colgando en tus manos me hace pensar siempre como docente, es decir, cuántas vidas, ¿no? Y que a lo mejor la estamos embarrando. Pero bueno, les decía, voy a estar en la Feria del Libro, voy a firmar el 5 de mayo, pero seguramente voy a andar por ahí. Gracias por tanta info, ¿no? Gracias a ustedes. Y bueno, ahora, como se me complicó, la verdad que estamos creciendo un montón y empezamos a hacer clases en video con Nacho, que es mi técnico. Ahí estamos, muteadito. Las grabamos en diciembre, pero las empezamos a tener recién hace poquito. Pensamos en un curso de 11 clases, de 11, no, de 14. Algunos me dicen, che, pero tal cosa es para inspector. Y yo digo, bueno, pero miren un poco más allá, porque ustedes no saben si van a ser inspectores, la vida va cambiando. Consulta, ¿por qué entre tarde al Zoom usted prepara para concurso de inspectores de secundaria? Sí, yo hace años que preparo. Comunicate con trayectorias, que ya te digo el número, para te lo anoto. Hola, soy Elena. Sí, yo quería saber. Elena. Esperá que ya me. Sí, te lo ¿Cómo estás? anoto. Sí, dime. Porque entré tarde al Zoom y quería saber si vos preparabas para concurso, viste que salió transitorio de secundaria. Sí, ahí te anoté el teléfono. Dale, buenísimo. Sí, hace rato que preparo. Hace rato. Sí. Buenísimo. Estamos tratando de pensar otros medios de enseñanza. Bueno, armé un libro, tenemos una guía en audio que la pueden usar en celulares. Ahora sacamos videos. Lo de YouTube, alguna gente piensa que estos son clases. Yo más que nada me centro en charlar algo que me proponen. Claro, nunca se sabe si terminaremos como inspectores. No solo eso, que está bueno que manejen una cuestión, un conocimiento académico siempre un poco más elevado, porque las cuestiones, los conflictos sociales, a ver, hay que entender que los conflictos sociales son inherentes a las personas. No es que uno va a solucionar el conflicto y ya está. No, mañana vamos a tener otro, y con otra persona distinta, y con otro nivel de intensidad. El conflicto es parte del ser humano. Por eso Ausubel, cuando habla del aprendizaje significativo, lo que nos propone a nosotros es generar el conflicto cognitivo. El docente tiene que ser alguien que conflictúe todo el tiempo. El tema es que a veces nosotros empezamos a tomar el conflicto desde lo negativo y no lo problematizamos. Lo ponemos como problema, y el problema es algo negativo en nuestra cultura. Nosotros no lo problematizamos, no lo hacemos ciencia, no lo pasamos al lado de querer investigar, dudar. Esto que decía Descartes, dudo, existo. Si el conflicto me lleva a dudar, me lleva a investigar, me permite existir, me permite construir conocimiento. A veces le tenemos miedo al conflicto, lo cual no debería pasar porque nosotros somos constructores de conocimiento y tendríamos que abrirnos más al conflicto
vincularnos más con él, tomarlo como una situación real de aprendizaje. Y el tema es aprender en esos conflictos. No queda otra, no se solucionan los conflictos definitivamente. Se soluciona un conflicto en una situación determinada, en un tiempo determinado, pero eso después puede volver desde otra intensidad. Nos cuesta mucho generar transposición, nos cuesta mucho extrapolar las situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si yo pudiera entender la extrapolación y la transposición, registraría más. Porque el registro, la sistematización, va dando cuenta de mi experiencia, del conocimiento que tengo. Esto se resolvió de tal manera, lo registro. Cuando me vuelve una situación similar, yo ya tengo un registro. ¿Ah? Entonces, bueno, esto empezar a generar, a trabajar con nuestra mejor herramienta, que es la palabra. Nosotros le estamos teniendo mucho miedo a la palabra. Además, a veces cuando nos mandan mensajes por WhatsApp para pedirnos algo, y la gente lo primero que quiere o decir es, te mando un audio porque es más fácil. No, escribí, armá un relato de lo que querés. Escribí, no tengas miedo de escribir, si eso es lo que vas a hacer siempre. Usá la palabra. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto yo creo que es una construcción política y social, se desmerece al docente. El docente es un pedagogo, sobre todo aquel que es maestro y profesor, ¿sí? Los que tienen un título de pedagogía. Empiecen a pararse desde ese lugar. Les digo, el proyecto institucional se funda en el recurso del docente. El recurso pedagógico es lo que nos va a llevar a lograr una oferta. Bien, nosotros hasta aceptamos de que no nos valoren en ese sentido. La pandemia demostró el valor del docente, con errores, con aciertos, pero no necesitamos un edificio. ¿Cuántas cosas puede hacer el docente? Pero bueno, me uní retarde, te resigo por YouTube, me apasiona la docencia. La palabra clave, soy Viviana, profesora de literatura de Tigre. Hola Viviana, ¿cómo va? Bueno, entonces eso. Lo que yo les quería decir es que esto que está acá en YouTube no son clases, yo sí enseño un método que tiene que ver con dos cuestiones, el método científico y el decreto 300 del 06. Si ustedes buscan el decreto 300 del 06, es la guía de la comunicación de la provincia de Buenos Aires, que está bastante desmerecida, pero si uno lo toma, puede organizar el material de lectura en función de eso. ¿Tá? Esas dos cosas a mí me parece que son una herramienta importante. Y yo enseño sobre eso, cómo interpretar una problemática desde la lectura, cómo analizar la problemática, cómo organizar el material y otras cuestiones, cómo construir el rol, cómo construir un documento técnico. Piensen que nosotros somos hacedores de documentos técnicos. El acta, que se hace mal por lo general, la planificación, que es un documento técnico, los proyectos, que son documentos técnicos, los informes que hacemos, a veces muchos informes que dan cuenta de situaciones sociales o familiares de los alumnos están mal hechos, y el servicio local, la comisaría de la mujer o las fiscalías no quieren actuar, porque ese informe está viciado de subjetividad. Quien relata el informe no da cuenta de lo que está pasando con el alumno desde una mirada técnico-pedagógica y da cuenta de otras cuestiones que no hacen al caso. Y entonces la fiscalía se corre, el servicio local se corre, la comisaría de la mujer se corre. Y nosotros somos corresponsables y para eso tenemos que saber escribir. ¿Está? Bueno, básicamente eso. Esperen que contesto una acá y me voy. Hola Marcos, ¿están claro? Gracias. Bueno. ¿Dónde Marcos Mi segundo encuentra todo libro está esto? parado.
¿Qué? Decime, perdón. No, Marcos, que vos nombraste cómo había que redactar la problemática, un montón de cuestiones referidas al concurso, y no anoté dónde encuentro todo eso, referido a eso que enumeraste. No sé si soy clara. A ver, recordame. Vos me pareció que has nombrado, ¿qué es? 30006, ahí María de los Ángeles. Decreto 300 del 06. ¿Y dónde lo encuentro el decreto 300? Perdón la ignorancia. Nosotros compartimos un drive. Marcos, perdón. Pedilo por WhatsApp. Había mencionado el decreto 300 del 06 y uno más. Y el método científico. Bien. Y el método científico, buenísimo. ¿Lo pido en trayectorias? Sí, mandale, sí, se van a decir. Dale, si vos completaste un formulario, nosotros estamos cambiando, está todo muy nuevo para nosotros también. Cambiamos todo el sistema que teníamos, porque tenemos mucha gente ahora, y entonces completan un formulario y les pasan el drive. Pero ¿qué pasa? La gente anota mal su teléfono, anota mal su correo, y estamos teniendo problemas con eso. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el drive de Google no funciona bien con Hotmail, con Yahoo, con Outlook, qué sé yo, no, con eso no funciona bien, entonces pide Felices Pascuas. Gracias, Isabel. Perdón, Marcos. Sí. ¿Sabés que recién puse ahí en el drive el decreto 300/06 y a mí no me aparece? A ver, mira, yo te lo muestro. Yo lo muestro todo. ¿Dónde estamos? Esperen. ¿Se ve ahí que estoy en el drive? Sí, se ve. Espera, bien. Si yo quiero buscar algo en el drive, primero que nada tengo que estar en la carpetita que dice biblioteca. Bien. Ahora, en la barra de búsqueda, yo escribo decreto 300 y ya apareció, mirá. Fíjate abajo, apareció 300 del 06. A ver. Perfecto. Automáticamente. Guía para la gestión de la comunicación escrita, perfecto. ¿Sí? Hay otro, después van a ir buscando, fíjense que dice modificado por el 2200. Si leen, van a tener que buscar el 2200. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pero lo interesante es cómo se estructura y qué sentido tiene la norma, porque nosotros tenemos un sentido muy equivocado respecto de la norma. ¿Sí? Pensemos un poco más en Rousseau, en algún filósofo que hable de los pactos sociales. Y ahí vamos a entender un poco más la norma. ¿Está? Bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Acá me dijeron Felices Pascuas. Hola Marcos, siempre tan claro. Re útil. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos. Que tengan buen fin. Por tu tiempo. No, por favor. Muchas gracias. Chao, felices Pascuas. Chao, chao. Gracias, chao. Chao.